Hola, mi nombre es Mila y soy la mamá de dos niños hermosos. Y hace más o menos 2 años que estamos navegando el mundo del espectro autista. Mi hijo lo diagnosticaron hace más o menos un año y si bien ya va a cumplir 10 años, o sea que hace 10 años que vivimos con una realidad diferente quizás, este, no sabíamos bien qué era lo que pasaba hasta hace un año. Y bueno, la verdad es que es un viaje de aprendizaje y de intentar encontrar cuáles son sus necesidades eh, y hacer todo lo posible para acomodar esas necesidades, ¿no? No hay dos perfiles iguales dentro del TEA, entonces eso creo que dificulta a muchas familias encontrar las estrategias que sirven realmente, eh, porque no todas las estrategias funcionan. Ya conté en otros videos que mi hijo tiene un perfil PDA, que se llama en inglés, que sería Pathological Demand Avoidance, o sea que cada vez que tiene una exigencia, él reacciona con una negativa. Originalmente el término fue utilizado por una psicóloga, Elizabeth Newson, y se llamaba trastorno pervasivo del desarrollo y no entraba dentro del espectro autista. De hecho, los manuales internacionales y el manual de diagnóstico americano no lo reconocen dentro como perfil específico dentro del el espectro. Pero en Inglaterra, que es de donde yo obtengo casi toda la información en estos momentos, como que sí han avanzado un poco con este perfil, se ha hecho más investigación al respecto y, y es tal cual. Yo veo que las características, no todas, pero muchas de las características de este perfil coinciden con las de mi hijo. ¿Y por qué es importante un diagnóstico? ¿Por qué es importante dar con el perfil específico? Porque, como dije antes, no todas las estrategias sirven. Entonces, lo que nos pasó, por ejemplo, en el colegio de mi hijo, es que intentaron, a partir del diagnóstico de TEA, las maestras intentaron utilizar estrategias que son clásicas para el autismo. Y esas estrategias no funcionaron con mi hijo y creó, de hecho, una situación negativa en donde él se negó por mucho tiempo ir al colegio, por ejemplo. No quería saber nada. Hasta el día de hoy es una lucha, pero digo, cuando las estrategias son las correctas, facilita mucho el que los chicos reciban lo que necesitan del modo que necesitan, porque obviamente la manera, la comunicación y la manera de presentar las cosas importa mucho en este perfil, en todos, pero en este sobre todo. O sea, hay tantos perfiles, tantas combinaciones de características dentro del TEA, que el primer error yo creo que es generalizar en cuanto a cómo es una persona que está dentro del espectro. La variedad y la diversidad es tan enorme que mi idea también es un poco desmistificar eso de que el niño con autismo es un niño que se sienta solo y está en su mundo y no participa de la vida social, y etcétera, etcétera. Sí los hay, y hay también otros perfiles que la parte social quizás no es tan difícil, pero en general obviamente hay dos características que se repiten dentro del espectro, que son dificultades en el relacionamiento social y conductas repetitivas que se vuelven
rigidez de pensamiento y de comportamiento. Entonces, esas dos características, en mayor o menor medida, más otra serie de características que van variando muchísimo de acuerdo a la persona, ¿no? Las principales características del PDA son, es fundamentalmente que evita las exigencias normales de la vida diaria. Entonces, por ejemplo, si yo le pido a mi hijo que se vista, no se viste, porque la comunicación directa es una de las cosas que hay que evitar. Entonces, si yo no hubiera sabido todo esto, me daba contra el muro todos los días. Entonces, importante saber que, bueno, que siempre él va a utilizar estrategias para evitar estas exigencias, como por ejemplo, busca excusas de todo tipo, justificaciones intelectuales, muchas veces que te convencen, o negocia muchísimo, distracción, intenta que nosotros nos olvidemos de algo que le pedimos. Otra característica del PDA es que son en general muy impulsivos, que tienen cambios muy repentinos del humor, obsesivo en sus intereses o en personas también. Tienen pasan por ser personas muy controladoras o dominantes y se sienten ansiosos sobre todo, y el componente de la ansiedad es muy importante. En general son muy ansiosos, pero esa ansiedad disminuye cuando se sienten en control de la situación, cuando sienten que pueden tomar las decisiones junto con los padres, por ejemplo. No que el padre se lo impone, sino que juntos llegan a una conclusión que, bueno, que funciona para los dos. Todo esto, claro, al no saber todo esto, al principio fue muy difícil porque habían choques constantes, ¿no? Entonces éramos nosotros los causantes de las crisis por cómo nosotros nos comunicábamos con él, por ejemplo. Viniendo además de una, qué sé yo, de una educación en donde, bueno, los padres deciden y se hace porque lo digo yo, porque soy tu madre. Eso genera muchísimo conflicto, hasta que entendimos que, bueno, hay que, en vez de ir de frente, hay que entrar por un costado. Entonces, muchas veces es mucho mejor llegar a una conclusión juntos o presentar la información de otra manera, presentar una opción dentro de dos posibilidades donde él pueda elegir, o en vez de, por ejemplo, si hay que vestir, si tenemos poco tiempo, yo le llevo la ropa y se la dejo al lado y le digo, tu ropa está ahí, en vez de decirle, ¿te puedes vestir, por favor? Son estrategias muy simples, pero que hacen toda la diferencia. Y no generan roces, y no generan conflicto, y no generan crisis. Entonces, trabajar la confianza por sobre todas las cosas, esa confianza que él sienta que uno lo escucha, uno lo considera, uno lo consulta, tener una forma de comunicación indirecta, bueno, como ya dije, coparticipación en las decisiones, acordarse también de que no siempre los métodos tradicionales de pictogramas, estructura, rutina, puedan tener un efecto positivo, quizás llegan a tener incluso un efecto negativo, porque pueden ser percibidos como exigencias y no como una ayuda, y necesitan mucho más tiempo para adaptarse a los cambios. Entonces nosotros usamos mucho los timers y prepararlos siempre
cada actividad que vamos a hacer o cada salida, cada programa, hay que prepararlo con mucha anticipación porque normalmente la respuesta inicial va a ser negativa, entonces hay que darle tiempo para adaptarse a ese cambio, a esa propuesta que tenemos para ellos. Espero que, bueno, que les haya servido, que alguien reconozca, espero, en su búsqueda de respuestas este perfil. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Chao.